no recuerdo con exactitud de dónde escuché esto, pero según sé, por norma general, en esta vida, un hombre suele tener dos figuras paternas. La primera es el padre, lógicamente, y la segunda es el mentor. Ahora, obviamente, esta regla no aplica si tu papá te abandonó, ¿no? Pero digamos que de normal se podría decir que tenemos esas dos cosas. Ahora, ¿en qué se diferencian estas dos figuras? Bueno, si uno se lo pone a pensar, realmente no en mucho. Pero digamos que en su núcleo, el padre, ya sea biológico o adoptivo, es el guardián, mientras que el mentor es el guía. Ambos están ahí para enseñar, para culturizar, pero uno cumple un papel de traerte al mundo y de protegerte en tus primeros años de vida de este mundo al que te trajo, mientras que el otro está ahí para asegurar tu supervivencia a futuro. Te enseña una carrera, te enseña un estilo, te enseña una filosofía, te enseña algo que te va a acompañar durante el resto de tu vida. Obviamente el padre hace prácticamente lo mismo, pero ya me estás entendiendo un poquito. Guardia y guía, protección y enseñanza. Bien, aquí hay algo interesante que muy seguramente habrás notado con bastante facilidad si alguna vez has consumido cualquier medio de ficción. La figura del mentor está presente en todos lados. Ahora, lo que a mí me interesa es la figura del antimentor. Sonará raro, ¿no? ¿Qué carajo es eso? Bueno, vamos a decir que es un maestro al que bajo norma general no deberías estar siguiendo. Ok, entonces, surcando por la librería de autismo y neurodivergencia que es mi cerebro, me encontré con la existencia de uno de mis personajes favoritos de la ficción, que es Askeladd, de Vinland Saga. Ahora, Askeladd es todo lo que a mí no me gustaría ser. Un hombre perturbado, manipulador, con la sangre fría y sin ningún tipo de interés por la vida ajena. Lleva un grupo de piratas, asesinos y ladrones que se dedican a robar y a violar y a matar y a esclavizar y a traumatizar y a ser lo peor de lo peor. A primera vista, uno ve a este hombre y uno dice, wow, menudo puta imbécil. Pero claro, cuando uno se pone a observar milimétricamente cada detalle de su personaje, empieza a ver mucho más claros sus principios que esconde con muchísima elegancia. Ahora, como advertencia, este video va a contener spoilers grandes y medianos de Vinland Saga, lógicamente, de Red Dead Redemption 2, si soy bilingüe, por si no se dieron cuenta, y spoilers medianos o bajitos de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, por si no les quedó claro mi bilingüismo. Habiendo dicho eso, empecemos con las bases. ¿Por qué menciono a Askeladd de primeras? En un principio porque cuando pienso en este arquetipo tan poco utilizado, el primero que se me viene a la mente es él, especialmente porque dentro de su historia Askeladd cumple un papel en muchísimas partes increíbles. Es simultáneamente protagonista y antagonista, mentor, es de los buenos, es de los malos. Es un personaje con una cantidad de matices tan grande que es hasta ridículo. Entonces, cuando yo me refiero a una figura de antimentor, la persona en la que más pienso es en Askeladd, que es precisamente la razón por la que su análisis va a quedar al final del video. Ok, pero ¿a qué me refiero exactamente con antimentor? Pues mira, cuando hablamos de storytelling, los anti-algo, por decirle de alguna forma, suelen ser deconstrucciones de un arquetipo. El antihéroe es un protagonista o una figura que cumple un papel heroico dentro de la historia, pero que no tiene esas intenciones o que en caso de tenerlas, emplea los recursos equivocados para cumplirlas. Un antivillano, por otro lado, es un antagonista cuyas intenciones son buenas, pero que acaba tomando un papel villánico, por decirlo de alguna forma. Ahora, si uno se lo pone a pensar, son básicamente lo mismo, ¿no? Un antihéroe es un héroe que no tiene intenciones de ser héroe, y un antivillano es un villano que no tiene intenciones de ser villano. Bajo esa lógica, ¿qué sería un antimentor? Que por cierto, ese término me lo saqué un poquito del culo. Me imagino que sí existe, pero tipo, no lo he investigado, no voy a mentir, tampoco me importa tanto. Bajo esa lógica, un antimentor debería ser una figura dentro de la historia que no cumpla con las características típicas de un mentor, pero que indirectamente acabe ejerciendo el rol de mentor. Por cómo avanza la historia, este personaje sin intenciones de enseñar o con maneras atípicas de enseñar, acaba dándole al protagonista una lección de gran importancia para él. Ahora, hay 3 ejemplos que utilicé y que ya viste en la miniatura para hablar más de este arquetipo súper interesante que no suelo ver mucho en los medios de entretenimiento. 2 de ellos son antagonistas, mientras que el primero que vamos a analizar, Arataka Reigen, el hombre sexy de Tumblr, sí que entra más dentro de un rol de mentor tradicional dentro de su historia. Sin embargo, creí que de todas formas sería un buen ejemplo porque de todas formas comparte similitudes con sus 2 compañeros de video.
Ok, entonces, dentro de la historia, Reigen acaba cumpliendo un papel de mentor bastante grande para Mob. Sin embargo, él como individuo es más bien un estafador. No cumple las características que un modelo a seguir debería cumplir en un principio. La historia de estos dos empieza con Reigen dándole un consejo random a Mob como para quitárselo de encima y continúa con él utilizando a Mob como una herramienta, más que como un alumno, que en gran parte también es porque incluso aunque Reigen hubiera querido, no habría podido enseñarle mucho con respecto a sus poderes, ya que él no tiene poderes, ¿no? Que de hecho ahora que me lo pongo a pensar también es una gran parte por la que el personaje también es tan bueno, que es un poco una subversión de la figura del maestro tradicional en las historias típicas de anime tipo shonen, donde generalmente el maestro está ahí para que el protagonista sea más poderoso, para que aprenda a tener mejores poderes o a pelear mejor. Pero claro, Reigen es un pobre pendejo que de eso no sabe nada, así que ejerce más bien como una suerte de guía moral que como un guía de, qué sé yo, poderío. Pero no, estoy cambiando de tema, el punto. Las intenciones de Reigen al comenzar su camino no son en absoluto las de aumentar los poderes de Mob, ni llevarlo por el buen camino, ni mejorar su futuro. El buen señor o muchacho o la que sea su edad canon solamente está ahí para hacer dinero y también un poquito para buscar su propósito, ¿no? Porque esa es gran parte de su arco en la historia también. Sin embargo, a medida que la historia avanza y Reigen empieza a tener desarrollo, vemos que su interés por mejorar la vida de Mob también va en aumento. Ahora, Reigen no cumple un rol antagónico dentro de la historia en lo absoluto. Desde el principio sabemos que es un poco lo que vendría siendo una fucking serpiente, pero al mismo tiempo constantemente intenta ayudar a Mob dentro de sus capacidades. Está ahí para darle consejos, para ayudarlo, para acompañarlo, y bajo todas esas características acaba cumpliendo un rol de mentor. Y claro, gracias a esto Reigen acaba enseñándole a Mob lecciones valiosas que el propio Mob acaba utilizando durante todo su recorrido en la historia. Ahora, como dije, lo irónico un poco del personaje es que es un personaje que es moralmente inapropiado a todos los niveles. Se dedica a estafar gente, se dedica a mentir y utiliza a Mob como una herramienta para estafar a sus clientes con más facilidad, ¿verdad? Ahora, en el acto, como Mob sí tiene poderes, pues acaba haciendo el trabajo que en un principio debería ser Reigen, porque él es, entre comillas, el mejor psíquico del siglo. Ahora, como dije, lo maravilloso de este personaje es que acaba dándole la vuelta a la tortilla, y aunque sus intenciones no son las de dar una mentoría verdadera, acaban siéndolo, ¿cierto? A medida que avanza la historia, él va ayudando a Mob porque sí quiere ayudar a Mob, porque sí quiere lo mejor para él, a pesar de que al principio no era tanto así. De hecho, por eso está este pequeño arco donde Mob se separa de Reigen durante un tiempo y Reigen empieza a entender que para él este muchacho no era solamente un esbirro, sino que era un amigo y un alumno al que le tenía aprecio. Entonces, cuando hablamos de figura de antimentor, Reigen sí que entra dentro de esta categoría, pero gracias a su desarrollo y sus intenciones y cómo la historia lo va tratando, pasa de transformarse en un antimentor a un mentor puramente clásico. A pesar de esto, la genialidad del personaje recae mucho en todas las matices que va mostrando a través de su historia, ¿no? Que hablando de matices y de no mentoría transformada en mentoría, es hora de hablar del segundo personaje que diría que entra dentro de esta categoría, casi que con la misma sutileza que la de Reigen, e incluso un poco reflejando la misma relación de Reigen con Mob, pero al revés. Ahora, pequeña confesión por la que quizás me ejecuten los fans de esta franquicia. No he jugado el primer Red Dead. Sé que es un poco un sacrilegio, pero solamente jugué el segundo en la Play 4 y he de decir que probablemente es mi videojuego favorito, al menos a nivel de historia. Ya si entramos en todos los otros tecnicismos, de pronto hay algunos que disfruto más, pero este, solamente por la historia y el detalle, considero que es una de las mejores obras de la modernidad. Dutch van der Linde, o Dutch van der Line, es el líder de la banda de la que hace parte Arthur Morgan. Dutch es la figura paterna de Arthur y John, protagonistas de la saga, y es un manipulador nato, un mentiroso, un loquito, pero al mismo tiempo un personaje increíblemente carismático y que al principio yo seguía ciegamente porque no había jugado el primer juego. Entonces para mí mi experiencia con Dutch fue casi que la misma de Arthur. ¿Cierto? Le hacía caso en todo lo que decía, creía que era un tipo super cool, chill de cojones, y me hacía mucho sentido. Dutch es un personaje también con muchísimas matices, del que se podría hacer otro video completo, que se caracteriza un poquito por un narcisismo controlado, una degeneración escondida, una violencia que excusa bajo justicia y muchos detalles que lo convierten en una figura casi que mítica dentro de su universo. Ahora, el rol de Dutch en la historia empieza igual que el de cualquier mentor normal, ¿cierto? Es nuestro líder, lo seguimos, nos enseña y para Arthur, como dije, es básicamente su padre. Sin embargo, las intenciones de Dutch
Dodge, durante su recorrido en la historia, empiezan a deformarse cada vez más y más hasta un punto en el que se vuelve el antagonista. No solo de la historia del segundo juego, sino también especialmente de la historia del primer juego, que eso sí lo sé, tampoco soy tan poser. En el primer juego de Red Dead Redemption, Dodge es el villano principal y está un poquito, digamos que, descendido a la locura. Para empezar, usa esta camisa horrible que le hace parecer como si estuviera semidesnudo, y para seguir vemos a una versión de él mucho más violenta, mucho más con instinto asesino, mucho más humillante, ¿no? Incluso con John, que se burla incluso de Abigail, su esposa, y en general vemos una versión del personaje mucho más dañada que la que conocemos en la precuela, que es el segundo juego. Ahora, nuestro Dodge, al que conocemos como Arthur, es lo que digo, empieza como una figura carismática, buen líder, con buenos principios, buenos valores, que intenta pasar a su estudiante, en este caso Arthur. Sin embargo, mientras la historia va avanzando, Dodge empieza a tomar una figura antagónica y empezamos a ver que sus intenciones no son las de mantener a la banda unida ni las de ayudar a Arthur como individuo. Llega un punto fuertísimo de la historia en el que incluso vemos como Dodge casi que lo deja morir. No solo esto, sino también está el incidente de Warma. But you said you knew Spanish. Señor, por favor. O al puro principio de la historia vemos las pistas con el asalto a Blackwater, o cuando mata a ese italianito, que no me acuerdo ahorita el nombre. Tanto Arthur como John van viendo una figura deformada de quien consideraban su maestro. Ahora, de manera indirecta, por culpa de las malas acciones de Dodge, Arthur se empieza a dar cuenta de la clase de hombre que no quiere ser. Una figura perturbada, volátil, torpe, envenenada por la idea de venganza y traicionera. Gracias a que Dodge empieza a actuar de la peor forma posible, Arthur, junto con su enfermedad y todo lo demás, reflexiona y se va dando cuenta de que en el poco tiempo que le queda, quiere ser un buen hombre. Ahora, lo interesante de Dodge y parte de su tragedia es que podemos ver que a él sí que le importan tanto a Arthur como todas las demás personas de su banda, pero le importa más él mismo. Y entonces, claro, Dodge se autoenvenena y se autoconvence de que es un gran salvador y de que lo está haciendo todo bien, pero acaba cagándola de manera monumental porque su narcisismo lo fuerza a seguir únicamente las ideas que le proporciona Micah, que jugó sus cartas muy bien y nunca le peleó a Dodge directamente, ¿cierto? Nunca le dijo lo que estaba haciendo mal, sino que siempre le fue alimentando el ego. En cambio, Arthur, John y los demás se daban cuenta de que las cosas no iban bien y se lo decían, y eso a él no le gustaba porque su ego era demasiado grande. Ahora, aquí viene lo más interesante y lo mencioné al comienzo de esta sección. Cuando ponemos frente a frente la relación de Reigen con Mob y la relación de Dodge con Arthur, vemos que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Reigen es un antimentor que pasa a ser mentor y Dodge es un mentor que pasa a ser antimentor. Uno empieza con aparentes intenciones malas, pero se vuelve un gran maestro, y otro empieza aparentando ser un gran maestro, pero resulta siendo un ególatra desmedido que se aprovecha de su supuesta familia. Independientemente de eso, ya sea de manera directa o no, ambos enseñan lecciones de vida a sus protagonistas. Ahora, ¿qué pasa si nos movemos a un personaje que de manera pura y dura, durante todo su recorrido en su historia, sí que mantiene por completo este rol inventado de antimentoría? Como ya mencioné, dentro de su historia, Askeladd juega múltiples papeles. Podríamos argumentar que incluso en la primera temporada del anime y un buen tramo del manga, Askeladd es más protagonista de la historia que el propio Thorfinn, porque al final del día, mucho de esa parte de la historia se centra bastante en su viaje y en cómo lidia él con las cosas, mientras que Thorfinn es más bien un poquito secundario. A pesar de esto, nuestro protagonista, de manera técnica, es el propio Thorfinn. Entonces, cuando vemos a Askeladd, vemos a un personaje antagónico. Asesinó al padre de Thorfinn al principio de la historia y ahora se está encargando de manera muy indirecta, enseñarle a sobrevivir a su manera. ¿Cuál es esa manera? Pues ser un puto pendejo, básicamente. Ahora, durante todo este primer tramo, Thorfinn solamente lo sigue con un propósito de pura y absoluta venganza. Quiere retarlo a un duelo y matarlo para vengar a Thors. Y en Askeladd vemos un personaje interesantísimo porque durante varios momentos de la historia vemos que Thorfinn incluso llega a pelársela un poquito, ¿no? Lo envía a la muerte múltiples veces. Hay ocasiones donde literalmente parece que Thorfinn muere y a Askeladd como que le vale mierda. Y tipo, constantemente vemos que de una u otra forma hace algo bastante similar a Reigen
en el sentido de que toma a su discípulo, entre muchas comillas, y lo emplea como una herramienta para su trabajo. Sin embargo, y aquí es donde entra parte muy interesante del personaje, hay momentitos como esta conversación en esta montaña durante un arco que ahorita mismo no me acuerdo porque todos mis videos los improviso, que vemos a Askeladd un poco intentando conectar con Thorfinn, preguntándole cosas y diciéndole que va a llegar un momento donde él se va a hacer más y más viejo y Thorfinn más y más experimentado y eventualmente lo va a poder vencer. Y también le habla un poquito de historia romana y, en fin, el punto es que le intenta dar una lección muy sutilmente, sin decir nada, explícito, ¿cierto? Y es en pequeños momentos como este que vemos un poquito la verdadera personalidad de este personaje, porque si al final uno presta atención a todo su viaje, uno nota que Askeladd odia este estilo de vida. Uno encuentra placer real en lo que hace para sobrevivir. Sin embargo, lo hace de todas formas, porque para Askeladd la supervivencia es lo primero y lo esencial, para eventualmente poder cumplir su objetivo, ¿no? Que una vez conocemos a Canuto, resulta revelándose como esta suerte de venganza cultural para su pueblo y para su madre, y en fin, que Askeladd se convierte en una especie de símbolo para su gente, ¿no? Entonces, desde pequeño, él se infiltró en una cultura que desprecia, con gente que no le agrada, trabajando con basura, como él mismo los llama, únicamente para en algún momento poder hacer realidad el legado de su cultura. Por eso es que al principio, cuando mata a Thors, vemos que Askeladd le tiene un respeto genuino, incluso le acaba pidiendo ser el líder de su banda y luego lo descarta como si hubiera sido un simple chiste, pero si prestamos atención a su personaje y luego volvemos a esta escena nos damos cuenta de que no era un chiste, lo estaba diciendo de verdad, simplemente se dio cuenta de que Thors jamás aceptaría una propuesta así, ¿no? Entonces, a raíz del estilo de vida que Askeladd fue tomando, empezó a desarrollar una piel mucho más dura y un poquito una falta de empatía nata hacia los demás como un mecanismo de defensa, porque era necesario para el estilo de vida que estaba llevando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando Thorfinn supuestamente moría y él lo aceptaba como si fuera una pendejada, lo que realmente estaba pasando es que a Askeladd le importaba, pero no se podía permitir sentir emociones reales hacia él, porque si lo hiciera estaría perdiendo el juego. Una vez Askeladd empieza a sentir, ya no puede seguir su fachada. Entonces, claro, cuando lo vemos a un personaje lleno de capas, lleno de contradicciones, ¿no? Odia a los vikingos, pero trabaja con ellos. Odia al rey, pero trabaja para él. Piensa que la gente violenta es estúpida y es escoria y es ignorante, pero se convierte en un hombre violento para poder cumplir su meta. A raíz de esta mano dura que él tiene en toda la historia, le acaba enseñando a Thorfinn de manera indirecta supervivencia, estilo de pelea, batalla. Incluso está este momento excelente de la historia donde Thorfinn acaba usando el mismo truquito que Askeladd usó contra él en su pelea en la nieve, porque al final del día lo que Askeladd enseñó a Thorfinn fue resiliencia, fue supervivencia y fue ingenio. Y una vez vemos a Askeladd morir y vemos que intercambia estas últimas palabras con Thorfinn, entendemos por completo que su propósito casi que siempre fue el de actuar como un maestro para él, y le dice: ¿cómo planeas vivir? Ahora que yo no voy a estar aquí, ¿cierto? Ahora que estoy muriendo, ¿cómo planeas vivir? Y le dice: tienes que convertirte en un verdadero guerrero, tienes que ir más allá de lo que fue tu padre. Y aquí, con esta simple frase, Thorfinn empieza a entender las palabras de Thors. Ahora, de manera indirecta, la muerte de Askeladd fue la chispa que encendió el viaje de Thorfinn a convertirse en una mejor persona y a dejar atrás la ira y la venganza y la rabia, y a dejar atrás el instinto asesino que tenía. Si Askeladd, este antagonista, no hubiera ejercido como una figura paterna indirecta para Thorfinn, el propio Thorfinn no habría sobrevivido a la guerra y en el futuro posiblemente no habría sobrevivido a muchísimas de las batallas que acabó enfrentando. Esto se hace incluso más grande en este momento donde Thorfinn acaba inconsciente y yendo un poquito al infierno, ¿no? Y se encuentra con el espíritu de Askeladd, que claro, esto ya es más un poquito simbólico, ¿cierto? Uno lo puede tomar como que Thorfinn literalmente viajó al infierno, o lo puede tomar como que todo esto es una alucinación inducida en su cabeza, ¿no? Para mí ambas opciones son válidas porque al final del día cumplen el mismo propósito, que es empezar por completo su desarrollo. Pero lo que importa aquí es que Askeladd vuelve a aparecer y su espíritu, ya sea real o sea alucinado, es nuevamente quien empuja a Thorfinn a su viaje. Una vez más, a su manera, le dice: toda esta es la gente con la que tienes que cargar, esto es lo que tienes que hacer, levántate y pelea. Pero no una pelea física, no una pelea de guerra, sino una pelea espiritual. Al final del día, Vinland Saga se basa mucho en luchar contra la bestia que uno mismo tiene dentro del interior, ¿no? Ahora, como dije, sin Askeladd, sin esta figura que nosotros como espectador empezamos viendo como un villano, Thorfinn no sería Thorfinn. Esta es una de las razones por la que es probablemente mi personaje favorito, no solo de la saga, sino uno de mis personajes
personajes favoritos de la ficción, porque sí, todos podemos argumentar que Askeladd es un huevón, pero al mismo tiempo es increíblemente inteligente, es increíblemente resiliente y sabe lo que está haciendo. Y de nuevo, creo que de esta lista de personajitos, él es el que entra más en la definición que yo le doy a un antimentor, ¿no? Un personaje antagónico que ejerce como mentor para el protagonista, a pesar de que a priori sus principios parezcan un poquito perturbados, o a pesar de que sus intenciones ni siquiera sean las de enseñar en un comienzo. Ahora, antimentores. Hice este video un poquito porque es un tema que me parecía súper interesante, no lo oí muy hablado, tampoco asumo que YouTube sepa por dónde llevar esto, probablemente se lo recomendará a 3 personas, pero es algo que me llamaba mucho la atención, especialmente porque no lo veo mucho en la ficción. Generalmente veo mentores que sí, moralmente pueden ser incorrectos, pero que su función sigue siendo la misma, ¿cierto? Siguen siendo figuras de enseñanza pura y dura, mientras que otras figuras un poquito más deconstruidas, como el propio Askeladd o como Reigen al principio de su historia, como Dutch, no están tan vistas y me gustaría ver más. Así que si tú conoces más personajes que puedan entrar dentro de esta categoría, te lo agradecería mucho si lo dejas en los comentarios. Y de paso, ya que estamos, si te suscribieras a este canal, ya que este es mi tercer video y llegaste hasta aquí, así que probablemente te guste escucharme hablar paja. Sin mucho más que decir, les agradezco por llegar hasta aquí. No olviden dejar un likecito, no olviden darme todo su dinero, un besito en la cuca, los amo, bye.